La tenemos junto a nosotros, diputada nacional, junto a nosotros Alejandra Camargo. Muchísimas gracias por estar presente. Alejandra desea mucho de redes sociales, así que hoy vamos a hablar por montones. Un gusto, Lucy, un gusto, Walter. Qué privilegio estar aquí realmente en el streaming de Bolivisión para hablar de temas políticos. Yo soy Alejandra, soy diputada nacional por Cochabamba. He sido parte de la bancada de Comunidad Ciudadana, ahora soy parte de la bancada Dignidad. Y un placer poder hablar de algo tan importante que son las elecciones prácticamente en 91 días. A ver, estamos saliendo de una legislatura. Usted ha representado al bando muy joven, se podría decir. ¿Y qué más? ¿Qué clase de diputada ha sido? Haciendo una retrospectiva Alejandra Camargo. Y digo, haciendo una retrospectiva porque estamos en los últimos días de esta legislatura. Sí, realmente el desafío que nos tocó a la bancada de Comunidad Ciudadana fue muy grande, ¿no? Porque al mismo tiempo Carlos Mesa había prometido llevar al Parlamento jóvenes y ciudadanos, y creo que ha sido una promesa que él sí ha cumplido. Lamentablemente, ser opositor también es ser el perdedor de las elecciones. Y ser la minoría en el Parlamento, es decir, no tener tampoco tanto poder e incidencia. Y uno de los problemas de Carlos y también de CC, lo que nos llevó prácticamente a la disolución de la alianza a este punto, fue la incapacidad de reconocer los errores y la incapacidad de armar una agenda legislativa, y mujeres como yo, como Cruzcaya Oña, del bloque Dignidad, señalamos esos errores estructurales, lo cual luego nos valió una expulsión ignominiosa, una persecución política, respuestas muy controversiales, pero finalmente también hemos seguido en el Parlamento, hemos podido conocer la legislatura desde adentro, y yo creo que también queda el desafío de transmitir esta experiencia, ¿no? Porque después de todo, y lo estamos viendo ahora, hay una crisis muy grande en los partidos políticos, sí. Hay una atomización en las fuerzas políticas de oficialismo y oposición, y eso interpela, ¿no?, a nuestra generación, millennials y centennials, que nos politicemos, bueno, porque somos una de las generaciones que es más apolítica, apartidaria, y también por eso las caras que vemos en las candidaturas presidenciales siguen siendo las de hace 40 años, de los años 80. Entonces, más bien, el tipo de diputada que ha sido siempre muy bocona, me he peleado con todos los presidentes de la Cámara de Diputados, he señalado los problemas estructurales en la institución como tal. Por ejemplo, una de las políticas que he impulsado, y ahora la deben estar viendo prácticamente en todas las publicidades del Estado, ha sido el tema de la BUCE, la Venta Única de Comercio, que no ha sido una política de Luis Arce, se ha hecho con el sector de la CAMEX, Cámara de Exportadores, aduanas, y en realidad no nos han permitido aprobar el proyecto de ley, y lo aprobó finalmente la aduana. Otra de las políticas que he hecho ha sido un poco politizar el arte, porque lamentablemente en 20 años del movimiento al socialismo, el masismo ha reducido el arte a folclore y entretenimiento, y ha dejado sectores tan importantes como las artes visuales, el cine, la fotografía, en un segundo plano, cuando en realidad en una crisis tan grande el arte integra, el arte es una política también económica libre y limpia. Entonces yo creo que ese ha sido mi aporte. Yo creo que ha sido bastante poco para lo que realmente podíamos haber logrado. Y en esta nueva situación electoral, ¿ya ha encontrado algún candidato que hable de arte, por ejemplo, como propuesta? Les tengo una primicia, y qué lindo que sea en Bolivisión. Justamente estamos trabajando con muchas gestoras culturales de La Paz, de Cochabamba y de otros departamentos, una agenda de las artes. Vamos a hacer una mesa focal, porque en realidad, si ustedes escuchan, ninguno de los candidatos presidenciales ha hablado de las artes. Entonces nosotros vamos a hacer una serie de mesas, una serie de eventos y actividades hasta antes del 21 de junio de este año, y vamos a entregar a todos los candidatos la agenda de las artes. Qué lindo, qué lindo. Y la idea es que justamente sea el sector que lleve la propuesta a todos los candidatos presidenciales, porque estas causas tienen que ser recuperadas, y no queremos, y al menos lo digo y hablo en plural, que se sigan instrumentalizando estas causas. No es una propuesta solamente mía, es una propuesta de un sector al cual yo tengo el privilegio también de representar y venir de. Así que esperemos pronto que haya esta agenda de las artes. Y ello también trae mucho lo que las redes sociales nos dicen, ¿no? No hay agenda para crisis climática, para artes, para temas de sociedad. Todo el tema es hablar acerca de economía. Por ejemplo, aquí Beto Yugo dice, la crisis climática ya no importa, no hay vuelta atrás, dice. ¿Por qué creen que están enfocados en salir en otros temas? Y no hemos escuchado esas propuestas, ¿no? Sí, realmente sí. Todo es economía. Economía es un pilar fundamental, pero la economía se sostiene también en la economía verde, en la economía naranja también, por ejemplo, turismo en Bolivia. ¿A quién hemos escuchado decir, pucha, vamos a hacer esto con el salar? Salvo Chi, que tenía una idea por ahí de hacer Las Vegas, ¿no? Hay muchos temas que vamos a estar abordando hoy, pero empecemos con el primero, y también porque traemos aquí a Alejandra. En efecto, Alejandra ha estado presente en momentos claves de la asamblea, y lo ha visto a David Choquehuanca hacer su trabajo. Y transmitiendo, además. Eso también ha aportado, yo creo, porque transmitía en vivo las sesiones, ¿no?
Sigo transmitiendo en vivo porque en realidad algo que he denunciado del MAS ha sido el sesgo que hay en las transmisiones oficiales. Es decir, solamente escuches el micrófono, pero no escuches el sonido ambiente, no ves la dinámica de las fuerzas políticas. Y estar ahí adentro es otra cosa, ¿no? Sí. Porque ya se escucha todas las voces, todas las palabras, los gritos que también surgen y muchas veces la censura que existe. Pero hablamos acerca de este tema porque ya ha salido cierta lista de los vicepresidentes para varios partidos. La pregunta que tenemos hoy día para Alejandra es, ¿cuáles son las funciones del vicepresidente? ¿Cuáles son las opciones? Las funciones. ¿Qué hace un vice? ¿Qué hace y qué debería hacer? En el artículo 174 de la Constitución Política del Estado se señalan 5 funciones, entre las cuales obviamente la primera es suplir al presidente en caso de que el presidente no esté. No se olviden también que el vicepresidente es el presidente nato de la Asamblea Legislativa, es decir, prácticamente la cabeza de lo que vendría a ser la democracia de los bolivianos. El primer poder del Estado como tal, imagínense, ¿no? Y la voz de la democracia. Y luego, obviamente, es también coadyuvar con la política del gobierno, obviamente en política en sí. Y luego está el tema de generar una agenda que tiene que ver con la política exterior, y uno igual de los importantes y que ha sido muy menospreciado es el vínculo que tiene que tener como órgano ejecutivo con el órgano autónomo y obviamente legislativo. Son tareas muy importantes y a mí me preocupa mucho cómo los bolivianos nos hemos despolitizado o desconectado de la política estatal, porque en realidad el presidente es una figura muy importante. Y yo lamento mucho que finalmente no se haya podido aprobar el tema de la ley del binomio paritario que había exhortado el TCE junto con las otras 5 leyes al legislativo, porque a mí me hubiera encantado ver a una mujer de cualquiera de las fuerzas políticas encabezando la Asamblea Legislativa. Así que es lamentable porque ahí está, por ejemplo, Daisy Choque, que ahora supuestamente es vicepresidente del arcismo con Luisa Arce, aunque tienen creo que 3 candidatos el arcismo, y a la mismísima Toribia Alero, que ahora igual es candidata a primera senadora por Cochabamba, y ella siendo parte de la directiva, no han asegurado que se trate esto. Y es muy triste porque los perfiles que hemos visto en el programa realmente son todos varones que tienen un enfoque y una trayectoria que no se puede menospreciar, pero que no he visto que tengan un perfil de operador político. Esa palabra, ¿no? Operador político, que creo que es bastante interesante, porque la asamblea no es un lugar para ir a practicar, no es un lugar para ir a aprender, lo podemos decir así, es un lugar bastante serio, Alejandra. Entonces, ¿qué necesita? Por favor, Walter, tenemos más preguntas para Alejandra porque este papel de vicepresidente es algo que no podemos dejar de lado. Exactamente. A ver, ¿en algún momento manejaba esos 5 criterios que debería tener un presidente, si los ha desarrollado o no? ¿Se te va de las manos como vicepresidente? ¿La Asamblea le ha perdido respeto al actual vicepresidente, presidente nato de la Asamblea? David Choquehuanca no existe. Bolivia se ha incendiado cuántos meses y no se ha declarado la emergencia nacional. Bolivia ha estado atravesando una crisis política desde los partidos, desde la fractura y el divorcio del MAS, primeramente desde el 2022 entre Vismo y Arcismo, luego la implosión en CC, la implosión en Creemos, y ahí quien debía poner orden y dar un horizonte y marcar una agenda coherente con el país era David Choquehuanca. ¿Se acuerda? 8 de noviembre, como tal, David Choquehuanca se va. Muy tenemos lindas imágenes, las flores que estaban ahí tenemos encima, imágenes. muy podemos bonito, verlo, por favor. Ataviado ahí Yo lo que era Asamblea ahí en Legislativa. Por supuesto, nosotros estábamos cubriendo, como tal, me acuerdo, ahí memoria fotográfica, estábamos en plaza, nos estábamos tapando del sol porque hacía mucho sol, y las imágenes, yo decía, qué lindo arreglo floral, por Dios, rosas, rojas, amarillas y verdes. ¿Y qué pasó? Pues lluvia de flores, y no en el lado lírico, sino algo que de verdad dolía. Porque es la imagen de Bolivia ante el mundo, ¿no? La imagen de la asamblea, ¿no? Imagínate que todos estos candidatos que están yendo como vicepresidentes se están enfrentando ahí en este panorama y sobre todo, como le decimos, la falta de respeto. A ver, imágenes, por favor, de ese momento icónico que tuvimos en nuestra historia boliviana. Lo vemos en imágenes, ahí a David Choquehuanca tratando de conciliar entre bulla y gritos. Cuando hay una frase que dice, te están lanzando flores. En este caso no se refiere a lo que ha pasado literalmente. ¿Cómo lee una asambleísta este momento como tal? ¿Estaba incitando usted? ¿Qué decía ese momento? Yo no creo que la violencia sea el camino, yo estoy siempre en contra de la violencia y si ustedes hacen el seguimiento de las sesiones nunca me van a ver ahí a mí bajando y ofendiendo a la Casa de la Democracia. Sin embargo, hubo una sensación de impotencia porque ahí estaba Omar Yujra y Omar Yujra fue el segundo presidente que entró en plancha conjunta con la opoficción que yo denomino, que era Comunidad Ciudadana y Creemos. Es decir, que se repartieron comisiones, comités, jefaturas de bancada y obviamente había un malestar porque no se olviden, y esto es importante, el Parlamento está configurado en democracia de mayorías y minorías.
Entonces la mayoría es el MAS por voto democrático. Ahora el MAS se ha dividido, digamos, en ese momento entre vistas y arcistas, pero igual es la bancada democráticamente mayoritaria. Ellos, como Yujra, en el arcismo con CC y Creemos, se han repartido inclusive comisiones y comités que le correspondían al MAS y se los han dado a miembros de Comunidad Ciudadana y Creemos. Entonces, imagínense ese nivel de política caníbal, de que prefieres transar con tu verdugo, con tu enemigo, que darle en algún momento a tu aliado por el problema interno que ha habido. Entonces, el malestar era grande, y quien lo ha permitido en el fondo también ha sido David Choquehuanca, porque si se han recibido justamente las denuncias de que ha habido un fraude, yo digo, el mismo fraude que Maduro le ha hecho a Venezuela, le ha hecho el arcismo a la Cámara de Diputados, es decir, a la Casa de la Democracia, David Choquehuanca debía haber anulado esa elección y él garantizar una nueva elección, donde se respeten los reglamentos, el proceso democrático y sobre todo la representación de mayorías y minorías. Qué reto para el siguiente vicepresidente, volver a devolver la institucionalidad a ese órgano tan importante, ¿no? Al cargo igual el respeto, Sí, porque sí. imagínate que te pase todo esto y que hemos sido noticia nacional, internacional y sobre todo con una vergüenza, ¿no? Es la palabra. Y por eso también hay que ver el tema de los perfiles, y hablábamos, Lucy, del tema de operador político, porque ahora hemos visto que el masismo ya no está solamente en 2, está en 4, en 5, ya mañana vamos a ver las sorpresas y los nombres definitivos, pero la oposición también. Eso quiere decir que hipotéticamente, y si hay elecciones, la asamblea estaría todavía más fragmentada. Y eso le preguntaba fuera de cámaras, actualmente, ¿cómo es el momento, el día a día, hoy por hoy, de esa asamblea legislativa? Ya no son Creemos CC más, ahora ya son lo que va a ser a futuro también un poco. Y lamentablemente es un escenario muy caníbal. La política boliviana se ha vuelto caníbal y a este punto también se ha perdido por completo el horizonte de lo que es Bolivia. Porque hemos visto, y es lo que les decía, las clases políticas se han ido reproduciendo bajo la estructura de los años 80, que es una rosca, que es un caudillo, que son intereses que cogobiernan y coexisten entre ellos, pero imagínense, ahorita están en plena campaña, hablando de listas, y el dólar ha llegado a 20 bolivianos. Y eso también muestra la desconexión de la clase política en oficialismo y oposición con la realidad de los bolivianos. Y por eso mismo, eso llama a que la población boliviana se politice y sobre todo en este momento realmente recupere la política para las causas y la gente. Y ese es el desafío más grande que tenemos en 90 días. Y ahora yo como parlamentaria, y creo que Lucy también lo ha visto en su experiencia cubriendo el Parlamento, y qué lindo ha sido ver mujeres jóvenes ahí haciendo política. Gracias. Y periodismo político, porque es duro. Yo todavía tengo miedo de que no hayan elecciones, o que pase lo que pasó el 2019, que es un conflicto todavía mucho más grande. Que la verdad está candente el tema político, y queremos hablar acerca de todas las personas que ya están en lista, algunos ya oficiales, algunos han hecho ya el show, luego se han retractado. Hay cambios, queremos jugar una dinámica acá con Alejandra. Y un comentario que nos va a dar antecedente a esto. Sí. Me dicen, mañana día de terror para los bolivianos. ¿Lo ve así? Yo tengo ansiedad periodística. Mañana quiero estar cubriendo. Ay, pucha, Vamos está a llegando quedarnos este hasta- con este hasta por ahí. tarde. Pero mañana es un día ansiado, temido. ¿Cómo es un día mañana? Porque mañana se cierran las inscripciones, por si acaso. Yo creo que mañana es un día determinante también para ver la situación real de la democracia en Bolivia, porque en teoría el Tribunal Electoral tiene independencia y Hasentofe le ha dicho que va a recibir los papeles de Evo, pero otra cosa es si lo habilitan. Pero también estamos bajo una amenaza vista permanente de crisis y conflicto, y me da mucha pena. Yo soy de Cochabamba, pero veo cómo los paseños tienen que resistir y sobrellevar el tema del conflicto en las calles. Entonces también va a ser un día que va a movilizar la dinámica política en el mismo Parlamento. Tal cual. Entonces es un día decisivo. Sí, mira, hablando de decisiones, vamos a mostrar en la siguiente pantalla lo que significa ya los partidos y sus candidatos, lo ponemos entre comillas, hasta el momento de todo lo que existe, lo vamos a ir acomodando, por favor. Creo que tenemos un doble audio por si acaso acá en estudio, y en efecto, ¿qué vamos a hacer, estimada Alejandra? Vamos a poner a todos los candidatos que están debajo donde les corresponde, y donde también vamos a conversar acerca de es un nuestras jueguito, y opiniones ahí, ¿no? anímense a jugar también en la casa, por ahí. Se animan a lanzar por ahí. Mire, Oye. lo veo a Chi, por ejemplo, de momento está, se podría decir, sin partido. Mire que se está moviendo Chi. Y tenemos ahí arriba un signo de reciclado, no de basura, ¿no? No, Porque no, no es. ningún político hemos visto, por lo menos en experiencia, que se retira, No. sino que puede aparecer por ahí ya Reciclado. Con razón. en alcaldía, ¿no? Por ahí, o en una gobernación. O senado ¿Qué opina, también, ¿no? ¿qué opina, por ejemplo? Yo lo he llevado ahí a Chi, no sé, a ver. No, Mira, puedo a Walter verlo aquí. lo está acomodando. Ahí lo estoy haciendo crecer. A ver, ¿dónde lo llevo a Chi? Alejandra. Pucha. Estoy paseándolo a Chi.
¿Será PDC? ¿Será Morena? Ya, Unidad Nacional difícil, aunque bueno, es otra alianza. Lo vamos a ir acomodando considerando de que esto puede cambiar mañana con lo oficial. Ya, directamente nos vamos a reciclaje con Chin, no tiene ¿Sí? ningún partido oficial, así que directamente allá. Ahí queda. A ver, yo con el siguiente, vamos a poner a estimada Eva Copa, a Morena, por favor. ¿Lo tenemos ahí, por favor? Ya, perfecto. Eva Copa. Tenemos Eva Copa. A Morena, por favor. No se sabe todavía. Bueno, ya ahí la tenemos oficialmente. La hemos tenido y algo que compartía también fuera de cámaras, van a disculpar que cuente nuestras infidencias fuera de cámaras. Decía Eva Copa en el programa como tal, vamos a reaccionar un poquito más adelante a eso. Me veo más útil en la Asamblea Legislativa. Buena lectura de Eva Copa, ¿cómo la ve usted? Totalmente, porque les decía igual fuera de cámaras, o sea, el rol de la mujer en la mayor parte de la vida cotidiana, inclusive las mujeres y las familias bolivianas lo sabemos muy bien, es resolver. Hay crisis, se resuelve, no hay comida, se resuelve. Hay un conflicto, las mujeres resolvemos. Y masas también. Y en la economía ni se diga, las mamás y las mujeres bolivianas ahorita están resolviendo la crisis de 20 años de movimiento al socialismo. Y hubiera sido refrescante ver que realmente puedan haber candidatas vicepresidenciales. Porque el Parlamento va a ser caótico y una mujer con experiencia política y una mujer que tiene también el antecedente de haber conocido al más de adentro, podría haber sido una alternativa mucho más potable que cualquier tecnócrata que puede tener una brillante trayectoria y una brillante propuesta, sin embargo no es un operador político a la altura del desafío de Bolivia. Ojo, spoiler alert, como se dice. No está definida la candidatura de Eva Copa, ni de presidenta ni de vicepresidenta. Así que pero está la ponemos Damián, ahí. Está con Damián, así que ponemos también, por favor, en el gráfico a Damián en Morena, si lo podemos acomodar ahí también, si nos ayuda a producción. Ahí atrás está, detrás de Evo, detrás de Carlos Mesa. Carlos Mesa aparece, sí. Carlos Mesa aparece ahí. A ver, Alejandra Camargo, ¿dónde lo mueve a Carlos Mesa? Carlos Mesa ha dicho que se ha retirado de la política y ni siquiera se ha despedido de nosotros, así que nos ha dejado en una cualidad de huérfanos bastardos. ¿Se habrá retirado definitivamente de la política? ¿Se va al reciclaje? ¿Qué hacemos? Yo creo que habría que poner un signo de interrogación porque está haciendo ahora ciertos análisis políticos también. ¿Ya? Yo creo que va a volver a la trinchera de la academia y tal vez la política más de lectura y análisis. Por ahí estamos sacando a Carlos Mesa del reciclaje y ponerle al lado de una pregunta. Ve, hay caritas, ahí abajo hay hartas caras, Alejandra. Sí. ¿A quién quiere mover dónde? A Manfred lo quiero poner en Súmate, por bueno, supuesto. Ahí está decantado. A Manfred, el de ahí los bigotes, duda. ¿Lo ven? Ahí está. Ese. Manfred Reyes Villa, presidenciable. Eso es más simple, ya una lectura simple se podría decir. APB Súmate. Con Juan Carlos Medrano, si lo podemos acomodar también. Lo encuentran al concejal Medrano. ¿Qué tal? ¿Gana Manfred con Medrano? Por ahí, ¿qué figura necesitaba? Una de las buenas figuras, digamos, dentro de todo en la vicepresidencia es justamente Medrano, porque viene del Consejo. Entonces estamos hablando de una experiencia política al mismo tiempo que viene de dos ciudades importantes como son Cochabamba y Santa Cruz. Haciendo analogía que un consejo es similar a una asamblea legislativa, hablando de municipalidades. Exacto, y estaríamos como que yendo a una casa y un escenario más grande, pero con la experiencia obviamente de haber tenido que gobernar y cogobernar y negociar también con el pluralismo político. Perfecto. Binomio cerrado, además ratificado por el Tribunal Supremo Electoral. A ver, nos ¿a quién más vamos con otro, con Alianza Popular, acomodamos a Andrónico Rodríguez, por favor, como también la vicepresidencia, dijeron que mañana lo van a hacer oficial, pero existen nombres y nosotros ya lo hemos conseguido ahí sus fotitos. Vamos a poner a Mariana Prado, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Mientras llevamos a Mariana Prado al lado de Andrónico Rodríguez, paridad, alternancia se cumple por lo menos en los dos primeros cargos del Estado. Una de las dos cosas que señalo siempre y permanentemente es que género y generación no son necesariamente renovación. Y mucho menos teniendo en cuenta que Andrónico ha sido 5 años tercero en la línea de sucesión constitucional con votos de Comunidad Ciudadana y Creemos, y no ha hecho una agenda ni para los jóvenes ni para los movimientos sociales, y honestamente para mí renovación no es. Ahora su acompañante la conozco muy poco o nada, entonces no sé si realmente podría generar la expectativa que venden como género y generación. Se ha hablado acerca de Cronenbold también, así que vamos a aprovechar de él no ponerlo en el reciclaje, sino ponerlo al lado de Alianza Popular, y nos vamos con otro partido. ¿Te parece bien Unidad Nacional? ¿Qué piensa? Creo que Unidad Nacional como tal tiene una cabeza, indudable, ¿no? Indudable. Va a Samuel Doria Medina ahí y ya presentado a un, se podría decir, político de larga data, porque ministro, me llama la atención, ministro de tuto, pero va con Samuel.
Inclusive lo han acusado de malversar fondos reservados, ¿no? Suenan, es lo que suenan. les decía. Bueno, estamos en esa época en la que van a salir los trapitos sucios, como se dice, van a salir también cosas que no son ciertas, Claro. se magnifican, se achican Pero otras. ¿cómo lo ve a Lupo en vicepresidente? Honestamente es lo que señalaba, ¿no? Hay una especie de enquistamiento en el poder de la política de los años 80 y el miedo que yo tengo es que a un perro viejo muy difícilmente le quitas las mañas. Entonces yo pienso que debería haber habido siempre un equilibrio de alguien con experiencia y un rostro nuevo. Personaje económico, situación económica compleja, experiencia, ¿puede ser también? Pero la desconexión de la realidad también tiene que ver con ese modelo económico, porque una cosa es que tú tengas experiencia económica teniendo el poder y el dinero, y otra cosa es que tengas experiencia económica viniendo de la gente y el pueblo y saliendo de esa resiliencia económica informal. Ahora, vámonos a hablar de Jorge Quiroga Ramírez, ¿por qué? Porque también tiene su vicepresidente un perfil económico, pero de nueva onda se diría. Hermoso el perfil que tiene su vicepresidente, pero no sé si va a poder estar al desafío de un parlamento atomizado y va a poder lograr los consensos o la agenda legislativa que necesita el pueblo boliviano. Labia política, experiencia política, ¿cuánto necesario? ¿O Me se hubiera puede encantado aprender? que sea ministro de Desarrollo, ministro de Economía, porque también estos perfiles podrían tal vez haber aportado mucho más a Bolivia como un gabinete ministerial de élite. Pero, insisto, la vicepresidencia necesita experiencia política, porque vas a tener que estar a la cabeza inclusive de tus opositores. ¿Y cómo vas a poder generar los puentes adecuados si no tienes experiencia política? Claro. Ahí está la información. Vamos a ir al siguiente partido. Me voy. PDC, Walter. Yo me voy a retirar para esto. ¿Por qué? Porque en el PDC hay una cosa muy importante y la hemos vivido en el programa como tal, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano como tal tenía ya sacramentado a Rodrigo Paz Pereira como candidato a presidente y aparecía ahí un Sebastián Careaga, también una impronta juvenil. Una lectura interesante se podría decir, pero ocurrieron cosas. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué lectura tiene ahí? Yo lo retiro. Ahí está muchas veces el gran problema, ¿no? Uno piensa que otra vez es género y generación, pero muchas veces, lamentablemente, y la historia ha demostrado que no es solamente género y generación, también se necesita experiencia, compromiso y sobre todo una vinculación directa con lo que es Bolivia. Y Bolivia hoy está atravesando una crisis política, identitaria y una atomización en sus fuerzas políticas que demanda tal vez a otro tipo de perfiles. Oye, Alejandra, mira, aquí estamos en vivo y en directo, así es un streaming y esto es lo que va a pasar porque tenemos la información al alcance de la mano, tenemos el programa de Bolivia Decide 2025 que terminó y que nosotros tenemos la exclusiva también acá para que tú también nos ayudes a cuestionar y sobre todo ver también qué es lo que va a pasar con el tema del vicepresidente, qué características debe tener y nosotros tenemos acá a un candidato a vicepresidente para el PDC, Edman Lara junto a nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Por favor, asómate al micrófono. Bueno, buenas noches al programa, gracias por la invitación. Te tenemos con la noticia completa, con la noticia ahí caliente todavía. Edman, ya hemos visto tus declaraciones con Rodrigo Paz. Imagino que tú también estás con toda la emoción a flor de pie. Sí, de verdad estoy muy emocionado y comprometido con esta dura batalla que vamos a emprender con Rodrigo. Le agradezco mucho el abrirme la puerta. Me han cerrado las puertas en muchos lugares. He iniciado en la política desde abajo, con pocos recursos, pero con mucha convicción, con mucho patriotismo. He conversado con partidos políticos que más que buscar un candidato buscaban el tema económico. Me sentí en algún momento muy decepcionado de la forma de hacer política tradicional que hacen algunos, especialmente los tradicionales. Y le querían cerrar la puerta al capitán Lara. Le querían cerrar la puerta a las ideas del capitán Lara. Pero Rodrigo me la abrió, le agradezco mucho, igual al PDC. Y ahora estamos firmes, comprometidos con la patria, con mucha honestidad, con mucho compromiso. Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a aprovechar de que estamos junto con él para poder terminar nuestra imagen directamente y le explico. Estamos viendo una gráfica con todas las personas ya posicionadas como presidentes y candidatos a vicepresidentes. Hemos visto ya a Rodrigo Paz, lo sacamos a Careaga y lo vamos a poner a Edman Lara, por favor, si lo tenemos en imagen, porque ya es oficial esta información y Alejandra ahorita nos va a decir su perspectiva de la noticia también, ¿no? Pero continuamos con más ADN. ¿Qué es lo que va a pasar con ADN? Tenemos nombres como Folster y también a Arias, si no me equivoco, ¿no? A ver, por favor, si lo podemos poner ahí los nombres, en efecto. Y también, ¿qué opinamos acerca de este binomio, Alejandra? Es muy interesante verlo a Sarabia justamente ahí cuando había hablado mucho de estar con un sector mucho más liberal.
Entonces también vemos que hay una crisis en el posicionamiento ideológico, ¿no? Lamentablemente en 20 años del MAS también el espectro político se ha reducido simplemente a izquierda y derecha y no se ha podido también concretar proyectos políticos que tengan algún tipo de corriente específica, ¿no? Al mismo tiempo vemos que son pocos los proyectos políticos nuevos, está Morena, está Súmate, por decir que son nuevos, porque las demás son alianzas. Claro. Y lamentablemente yo que vengo de la alianza SC, las experiencias han sido muy amargas porque muchas veces van a haber conflictos en la estructura misma de la alianza. Entonces hay que ver si va a tener futuro, pero nuevamente vemos ahí que todos se creen presidenciables o vicepresidenciables, pero vemos más bien que hay demasiados candidatos de oposición y en caso del oficialismo se están reduciendo las opciones. Y eso nuevamente nos lleva a pensar que va a ser un parlamento atomizado y el vicepresidente va a tener el desafío justamente de encabezar una asamblea muy, muy fragmentada. Edman, ¿qué opinamos acerca de este binomio? Hablamos acerca de Foster y Sarabia para ADN. ¿Qué es lo que tú sentirías? O en general, ¿cuál es la perspectiva que tienes de los candidatos que ya estamos acomodando hasta el momento? ¿Ves caras muy ya repetidas, tal vez? ¿De cada uno quiere que le diga mi opinión? A ver, de los más importantes, de los que tú consideras que son más compatibles, por así decirlo, en esta situación, ¿no? Yo creo que todo ser humano merece la misma importancia, ¿no? No hay uno más importante o menos importante. Creo que todos tienen el derecho de participar y tienen el derecho de pensar diferente también, ¿no? Eso es lo importante, ser amplio, ser comprensivo. Y no se trata de decir mucho candidato. Yo creo que esto es democracia, pensar diferente. Yo critico mucho a la gente que se agarra a la bandera de la unidad y te hace entrar en ese chantaje. La unidad es conmigo, si no es conmigo, no hay unidad. Por ejemplo, Tuto y Samuel, que siempre están con el chantaje político, cuando quienes los conocen ya prácticamente nos hemos convencido que son más de lo mismo, que no aman la patria, aman sus intereses personales. Y cuando entran candidatos nuevos, emergentes, le dicen que no saben, que no tienen experiencia, le dicen de todo. A mí me han dicho de todo. Pero tengo una fortaleza mental y espiritual tan grande que el amor a Bolivia para mí es un compromiso. Quiero cambiar Bolivia, estoy cansado de la corrupción, estoy cansado de lo mismo, estoy cansado que la gente sea atropellada, humillada, estoy cansado de ese sistema de justicia asqueroso, disculpe que hable así, que ha hecho de la desgracia, de la libertad y de la vida de los seres humanos una forma de hacer dinero de forma fácil, sin importarle a quién lastima y a quién manda a la cárcel, sin importarle si es inocente o es culpable. Bueno, vamos a continuar nosotros con esta dinámica porque tenemos más candidatos a vicepresidente, a presidente también, así que entre los dos vamos a jugar, por favor, si podemos volver a poner la tabla. A ver, se animan a armar el binomio para el movimiento al socialismo, el oficial vamos a llamarlo. ¿Con quién estamos en la presidencia? Hablamos acerca de Eduardo del Castillo y ya Berna como vicepresidente. Edman, ¿qué piensas acerca de este dúo? ¿Crees que es compatible? Eduardo del Castillo representa la persecución, representa el abuso, la corrupción, la protección al narcotráfico, la protección a comandantes de policía que son corruptos y que recaudan dinero para alimentar los bolsillos corruptos de Eduardo del Castillo, y a su candidato vicepresidencial no lo conozco, no he escuchado de él. Perfecto, bueno, ahí tenemos la perspectiva. Ahora nos vamos hablando acerca del siguiente partido, pero primero descartemos algunas personas. Vemos ahí a Claure, creo que ya lo descartamos, ¿no? Para esta elección sí, y a Evo también, que está inhabilitado por constitución, por referéndum, por moral, así, por ética. ¿A Camacho también? Y sí, Camacho ya no tiene ni voz ni voto ahí también. Bueno, hablamos acerca del apoyo de Creemos para algunos de los lados. Cronenbol yo creo que también ya lo descartamos. Sí. Y nos queda un binomio que en efecto ha dado mucho que hablar, ¿no? Tenemos ahorita dos. Ahorita vamos a poner los signos de interrogación porque Alianza Fuerza del Pueblo está todavía en veremos, pero hablamos acerca del binomio de Jaime Dunn, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Yo pensaba más ver cerca a Jaime Dunn, por ejemplo, con Antonio Sarabia por el discurso liberal que en algún momento habían marcado, ¿no?
También fue motivo de muchos memes la unión que tuvo con su vicepresidente, pero yo respeto mucho el posicionamiento que tienen, ¿no? O sea, yo vuelvo a decir, está muy bien el tema del pluralismo político, sin embargo, vemos también que esto podría traer como consecuencia un parlamento atomizado. Y ahora también una de las experiencias más duras, particularmente de esta legislatura, ha sido la incapacidad de tener operadores políticos que puedan generar estos puentes, que puedan permitir una agenda legislativa coherente con el país. Porque hemos visto proyectos de ley muy buenos que se han bloqueado por posicionamientos ideológicos. Entonces, si vamos a tener a personajes que van a poder meter a una bancada parlamentaria con diferentes posturas ideológicas, necesitamos realmente a un vicepresidente o un presidente nato de la Asamblea que pueda generar los puentes indispensables. Y por eso para mí el perfil tiene que ser también un operador político. Así que va a ser interesante ver qué va a pasar con estos precandidatos o candidatos y a esta altura. Se ha puesto mucho en duda acerca de lo que se ha mencionado, ¿no? No tiene título, no tiene maestría. Se le ha quedado con esa imagen lastimosamente Uriona. ¿Qué pensamos de eso, Edman? ¿Tú crees que de verdad la figura de Uriona funciona como vicepresidente? A ver, con relación a Jaime Dun, un excelente profesional, me llevo muy bien con él, le tengo mucho respeto. Con relación a Edgar Uriona, el pueblo te puede perdonar ser ignorante en algunos aspectos, no es malo ser ignorante, algunos pecamos de ignorantes en algunos temas, no lo vas a saber todo, nadie lo sabe todo, nadie es dueño del conocimiento absoluto, pero lo que no perdona a la población es que aparte de ignorante, seas malcriado y atrevido más. Entonces, eso de sacarle el dedo a la gente es una grosería, una falta de respeto que para mí no me parece. Y creo que Edgar Uriona, más que ver una visión de país, un proyecto de país, él ve a Bolivia como una empresa. Y Bolivia no es una empresa, es más que una empresa. El que hace empresa, claro, trabaja para bienestar propio. Y la patria no es una empresa. El presidente tiene que trabajar para bienestar de todos los bolivianos, inclusive renunciando a su propio bienestar. Y Edgar Uriona no ha entendido lo que es el significado de ser vicepresidente y del compromiso que hay que asumir de aquí en adelante. ¿Usted, Edman Lara, se considera apto para el cargo de vicepresidente? Me considero apto para ser vicepresidente. Consideramos que este cargo es uno de los más importantes, bueno, sí es el segundo más importante del país, por el hecho del manejo de la Asamblea Legislativa. Hemos hablado con Alejandra acerca de ser operador político, de poder enfrentar lo que significa la división misma y la confrontación política de nuestro país mismo en un solo lugar. ¿Cómo considera sus habilidades y su experiencia en este cargo? Bueno, mira, yo he sido policía durante 15 años. En la Academia de Policías también llevamos leyes. Yo hace un tiempo atrás era uno de los encargados de hacer cumplir la ley. Como dice la misión específica que establece, ¿no?, que la policía boliviana tiene bajo su misión constitucional el cumplir y hacer cumplir las leyes. Ahora yo soy abogado. Entiendo que el que preside la Asamblea Legislativa Plurinacional es el vicepresidente. El que coordina con la Asamblea Legislativa Plurinacional y con los gobiernos autónomos departamentales en cuanto a las políticas de Estado es el vicepresidente. Entonces hay que entender eso. Hay que comprender cuál es tu rol, qué rol vas a desempeñar el día que seas vicepresidente. Algunos no entienden eso. Hay que entender, y es un cargo de mucha responsabilidad. Y eres el que le sigue en sucesión constitucional al presidente ante la ausencia, renuncia o cuando él se ausente del país. Entonces es un cargo de mucha responsabilidad. Entonces hay que entender esa función. Me queda claro con eso de que me siento preparado para el cargo, porque Alejandra, ¿qué cosas se le vienen si es que Edman Lara llega a ser vicepresidente? Me encantaría, no sé, no vamos a decir que lo asuste, pero que sí, bajo tu experiencia de que has estado ahí en la asamblea, que has estado discutiendo, peleando, luchando en sí, ¿qué se vienen estos nuevos retos para la gestión del siguiente vicepresidente? El vicepresidente yo creo que va a tener un parlamento aún más atomizado que este, porque este entró con 3 fuerzas políticas, pero por lo menos hay 9 bloques políticos. Y si no ha habido justamente una capacidad de poder tener sesiones, proyectos de ley, es porque evidentemente no ha habido una cabeza
que pueda dirigir y permitir que decante la situación y el escenario político. Entonces el vicepresidente va a tener que enfrentarse a un parlamento atomizado, a extremismos ideológicos, a una polarización también bastante recalcitrante y a un canibalismo político extremo. Porque estamos viendo en estos mismos binomios que me he juntado con uno, lo he traicionado para volver con otro, he cambiado de opinión, estoy volviendo al otro lado. Entonces va a ser un escenario muy inestable. Y el presidente nato, vicepresidente del Estado, va a tener que encabezar y poner orden a ese parlamento. Ese es el desafío más grande, ¿no? Y por eso digo, tiene que ser un perfil con experiencia política y que yo creo que Edman tiene porque lo ha venido demostrando. A diferencia, por ejemplo, de algunos jóvenes tecnócratas que pueden tener un currículum brillante, pero no tienen experiencia política. Eman, ¿cómo respondemos a todos esos desafíos que de verdad hablamos de canibalismo, que de verdad yo creo que es la palabra exacta para la asamblea cuando existen golpes, peleas, gritos, desacuerdos, puñales en la espalda, de frente? ¿Cómo respondemos? Es vergonzoso en lo que se ha convertido la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gente echándose café, echándose refresco, peleando, saltando por encima de la mesa. Es una vergüenza lo que tiene que ver el boliviano, lo que está pasando o lo que pasa ahí. Gente que se ha olvidado y que ni siquiera conoce cuál es su rol. No sabe a qué ha ido. No es solamente ir a sentarse y recibir el sueldo cada mes y gozar de esos privilegios que gozan todos pues, los senadores y diputados, ¿no? Que por cierto, todos los privilegios que tienen se lo paga el boliviano con su impuesto. Entonces hay que entender y hay que cambiar eso. El rol de vicepresidente es tan elemental, tan trascendental, que hay que hacerle entender a los legisladores que su función es legislar, no es ir a hacer chacota, no es ir a pelear, no es ir a negociar los intereses de la patria. Hay que poner orden y hay que recuperar el orden y la disciplina en la asamblea. Estamos también aquí con un mensaje de Paulina que dice: la diputada Camargo habla desde la experiencia. Y quiero aprovechar este mensaje para que, Alejandra, por favor, hagas tu pregunta, una pregunta importante a uno de los candidatos a vicepresidente. Por favor, haz tu pregunta, Edman Lara. Buenísimo, un privilegio poder hacer una pregunta a un flamante candidato. Gracias. ¿Cómo usted podría manejar la atomización y el pluralismo político e ideológico en la Asamblea si llegara a ser presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Aquí lo importante es que entiendan que más allá de los colores políticos y las ideologías está la patria. Ellos no se pueden oponer por oponerse a un proyecto de ley o a un proyecto. Aquí no se trata de ser opositor por oponerse. Nunca he compartido eso. Acá, si el proyecto es viable, si la ley es viable y va en beneficio de los bolivianos, se tiene pues que apoyar. Basta ya de mezquindades, basta de apetitos personales. Entiendan de una vez cuál es su rol constitucional. Primero la patria y siempre la patria. Y eso no entienden. No se trata de ser opositor y contradecir en todo por contradecir. Tienes que tener buenos argumentos. Porque el pueblo te va a juzgar. El pueblo te va a juzgar. Muchísimas gracias. Junto a nosotros, capitán Edman Lara. Bueno, ya ahí con todos los seguidores que también nos están viendo y las personas que se han conectado para apoyar, muchísimas gracias. Para cuestionar también, muchísimas gracias. Edman, los micrófonos son tuyos. Por favor, la cámara está ahí. Nos encantaría que te dirijas a todas esas personas que están dando un voto de esperanza y muchos te cuestionan también. Sí, yo le digo a la gente, denos la oportunidad. Se la han dado a Samuel tantas veces, a Tuto, a Manfred, y siempre los han defraudado. Denos la oportunidad a nosotros, que nosotros tenemos vocación de servicio, amamos a Bolivia y no los vamos a defraudar. Confíen en nosotros, que nosotros queremos una Bolivia mejor. Estamos cansados de vivir retrasados, postergados, inundados de corrupción. Denos la oportunidad a nosotros, que nosotros no los vamos a defraudar. Muchísimas gracias por tu presencia y también por esta exclusiva a Bolivisión. Nosotros vamos a continuar con los temas que tenemos en esta jornada. Walter entra dentro de instantes, pero nosotros queremos que ustedes vayan comentando qué es lo que ustedes piensan de este nuevo binomio entre Rodrigo Paz y Edman Lara. Ustedes le ven esperanza, están ahí con todo el apoyo. Vamos a leer todos los mensajes que también nos están mandando y las cuestionantes. Muchísimas gracias. De verdad, la presencia aquí es importante para que puedan explicarnos. Vamos a tener una segunda parte, de hecho, lo vamos a invitar para tenerlo acá en exclusiva a la hora que
tenemos de programa para hablar de diferentes temas. Y como se sabe, este streaming es distópico, así que vamos a jugar, charlar, conversar y tener diferentes dinámicas. Vamos a la dinámica número 1 que teníamos hoy junto a Alejandra, porque ya queremos la conclusión. Ponemos en pantalla, por favor, mi estimada producción. Esta es la conclusión de lo que tenemos. Hemos puesto Alianza Fuerza del Pueblo, las interrogantes correspondientes. ¿Qué podemos decir de este cuadro, Alejandra? ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión es que realmente era necesario el tema del binomio paritario, primeramente. Y ahí Toribia Alero, de Doria Medina, y Daisy Choque, que ahora supuestamente igual es candidata con el Tilín, aparte de Eduardo del Castillo, no han garantizado eso para las mujeres. Seguidamente vemos que están muchos rostros de vicepresidentes, pero la gran mayoría, a excepción de Edman Lara y justamente el concejal Medrano, no tienen ningún tipo de experiencia política a la altura del desafío que simboliza una democracia atomizada. Entonces yo creo que la unidad va a tener que ser siempre de la gente en torno a la propuesta y a la capacidad que pueda justamente proponerles el proyecto político para sacar a Bolivia adelante de esta crisis. De todos estos que ve ahí en pantalla, oleado sacramentado, hasta mañana pueden haber sorpresas, alguno que lo vea tambaleante, por ejemplo. Yo creo que oleado y sacramentado está el Partido Demócrata Cristiano, lo tuvimos ahora Edman Lara, también está el tema de Libre, por supuesto Súmate, que ha sido el que ha presentado las listas primero. 3. Yo creo que los demás puede que tambalen, porque estamos viendo también el tema de Morena, que no sabemos si va a ir Eva Copa primera, segunda, el tema de ADN, que tampoco sabemos cuál va a ser primero, segundo, Alianza Popular, hemos visto noticias en redes sociales también que iba a ir con UCS, ¿no? Que iba a ir con PATSI, entonces también ahí hay otro problema. Ahora no sé si realmente el tema del partido Nueva Generación Patriótica va a poder ir por el tema del Tribunal Electoral. En el caso del MAS les digo, o sea, hay demasiados rumores y hasta que no tengamos claridad hasta el martes máximo, o sea, este escenario puede cambiar. Imagínense, me ha dicho 3 seguros, así 3 seguros que ya están oleados, sacramentados y en piedra. Hoy día el tribunal dijo 2, ¿no? Hay que ver, les va a alcanzar el tiempo, por ahí la campana lo saca del juego también, ¿no? Claro. Puede ser, todo puede ocurrir y mañana va a ser un día, como decían, de terror para algunos, de ansiedad para los periodistas como nosotros, porque vamos a ver, pucha, no, realmente va a ir con este, Dios mío, atentos. Yo a Alejandra le pregunto, hay muchas personas que siguen hablando acerca de unión, a muchos que han hecho ya sus convocatorias para todavía hablar de unión. Pero ¿cómo lo ves? ¿La oposición llegará a unirse? Ya han presentado sus candidaturas, ya han presentado sus vicepresidentes. ¿Hay algún futuro esperanzador donde y no solo en oposición? Yo creo que la unidad va a ser de la gente en torno a una propuesta coherente, porque la unidad de los políticos no solamente no es viable, sino que a esta altura es imposible, porque han demostrado ellos que su ego es más grande. Hablábamos igual con un colega comunicador, le mando un saludo a Eric Fajardo, él me decía, es que Alejandra, es la última oportunidad que tienen estos políticos de los años 80 de una elección presidencial. Cuando me dice unión por la gente, quiere decir que la segunda vuelta va a obligar a una unión tanto de oposición y de oficialismo. Yo más bien creo que a 90 días prácticamente de las elecciones, tanto el periodismo como los parlamentarios y ahora los mismos candidatos y precandidatos tienen que mover su propuesta. Y como ahora tenemos redes sociales, tenemos TikTok, la población puede hacer un seguimiento más oportuno a las propuestas de los candidatos. Están muy parecidas las propuestas. Yo he visto que no, porque en realidad si bien el eje articulador obviamente es la economía, el camino y la forma que proponen son muy diferentes. Algunos van por el endeudamiento, otros apuestan al tema de más bien fortalecer la economía creativa, cultural, a la economía sostenible, y otros directamente también solamente están hablando de acabar con el MAS. Pero por eso ahora, después de la candidatura, viene el momento de consumir la campaña, que va a ser el tema de la propuesta, y yo no creo lamentablemente en la unidad de los políticos, pero sí creo en la sabiduría colectiva de la gente de salir de esta herida tan grande que ha sido el extremismo político y la polarización ideológica y optar realmente por un camino que pueda sacar a todos los bolivianos adelante. Porque ahora no importa si eres masista, evista, arcista, manfredista, tutista, dorista, consigues el dólar a 20 bolivianos y tu plato de comida te sale más caro. Entonces la crisis golpea a toda Bolivia. Me parece interesante todo lo que estamos mencionando en este momento. Tenemos a varias personas ya conectadas en las redes sociales. Cuán importante es tener un celular en este momento de campaña, mucho más para hacer no solo campaña, sino también ver las opciones que tenemos, los chismes que hay también. Y qué lindo que es esto, ¿no? De poder interactuar con la gente. Mire que estamos leyendo a tiempo real. Qué fuerte la impronta del capitán Lara. Lara, bien Bolivisión, habrá meritocracia y controles a todo. Tiene que muchos comentarios, de verdad, que los vamos leyendo. Y esta es la época de las redes.
las campañas van a tornar a las redes. Qué importante que nos hemos vuelto los jóvenes, ¿no? Millennials y Centennials somos el grupo más grande que va a votar y también por eso yo creo que es tan importante que nos politicemos, porque también esta va a ser la última elección y encima va a ser un gobierno transitorio después de la crisis y ahora nosotros nos toca hacernos cargo y ahí yo interpelo a jóvenes, millennials, centennials a animarse a la política, ¿no? Porque lamentablemente igual en 20 años del MAS, 20 años de propaganda, 20 años de ser apolíticos, apartidarios, nos ha traído esta consecuencia. No hay representatividad, los pocos jóvenes que hemos entrado, ustedes han visto la situación que hemos tenido y yo creo que también las políticas tienen que adecuarse a las necesidades de nuestra generación. Y eso no es posible sin una representación directa y eficiente. Por eso respeto mucho a Lucy y a muchas chicas que han hecho periodismo desde la Cámara de Diputados, porque ustedes han llevado igual la voz del Parlamento y de la política hasta estas nuevas redes sociales. Bravo, en efecto, Lucy. Muchísimas gracias. Nos seguimos ahí mutuamente con Alejandra porque igual amo el contenido que ella hace. Mira que para mí las redes sociales son tan esenciales para ver esto de las campañas por detrás, por debajo, la campaña sucia que también existe. Si tú eras muy ajena, muy ajena a la política, muy ajena, Alejandra, a la política a tu cargo. ¿Qué campaña política te gusta más de los candidatos? Si tuvieras que calificar al mejor que está haciendo su campaña política en redes y al peor que lo está haciendo. Yo creo que el que mejor lo está haciendo porque sale él a responder y no tiene voceros ni intermediarios es Manfred. Porque lo han funado, le dicen más, le dicen de todo, pero él sale y él responde. Y es muy difícil ver que un candidato responda por sí mismo, porque son inalcanzables. Yo creo que él sería entre mi top 3. Luego yo creo que uno que está constantemente igual en redes sociales, y a mí me hubiera gustado más verlo como el candidato de Bolivia a ministro de Economía, es Jaime Dun. Pero también ese es el problema, todos son presidenciales y vicepresidenciales y descuidamos carteras tan importantes como son las ministeriales. Yo creo que en tercer lugar el que sí lo intenta y sigue y permanentemente también está es Edman Lara. Por ejemplo, en las transmisiones en vivo que hago, o sea, siempre la gente Capitán Lara, entonces han creado nichos. ¿El peor? El peor es Eduardo del Castillo, por Dios. Ustedes han visto cómo ha degradado el Ministerio de Defensa utilizando realmente herramientas para niños de 12 años. O sea, para mí el peor es Eduardo del Castillo. Evo Morales y Luis Arce le seguirían porque extremadas producciones muy caras, muy costosas, pero contenido nada. ¿Qué red social es la que más consume la diputada Camargo, por ejemplo? Yo como vieja millennial, yo consumo Facebook. Instagram. Ah, Instagram. No, Facebook es más de viejo. Yo soy más antiguo entonces. Yo soy de Instagram. Pero ¿será que el fuerte va a estar en TikTok? Fuerte, totalmente, desde las transmisiones en vivo, desde la guerra sucia, desde la misma propuesta y las redes directas de los candidatos van a ser fundamentales. Y ahí por eso la población tiene que consumir la propuesta y de fuentes reales. Ojo que acá me pasan un dato que es totalmente verídico. Revisando lo que es el calendario electoral, no estamos todavía en el momento de hacer la propaganda como tal. Todavía no se puede pedir nada, ¿no? Y acá me dice, las campañas recién se oficializan mañana. Porcia, me dice Paulina Reloaded, gracias. Jaime Dun dice que hace buena campaña. El peor es Kencha, me dicen. Capitán Lara, la plataforma es TikTok. De verdad, democratiza muchísimo el TikTok. Además ha permitido que personas como yo y Miguel Roca y otros parlamentarios que hemos sufrido un shadow banning, un acoso sistemático, hasta literal una categorización de nuestras fuerzas políticas como voces no oficiales, podamos tener una voz. Entonces, para mí, no solamente ha democratizado, sino ha ayudado a que se abra el escenario político para la gente. Y ahora, ¿cómo lo tendrán que usar, no? Porque hemos visto a Jaime Dun enseñando a bailar. ¿Es el camino? No se olviden, lamentablemente, Bolivia es fuertemente caudillista y populista. Entonces, estas campañas de bailar, de emponchar, de vestirte según la región a la que vas a visitar, es una herencia también de los años 80. Lo interesante por eso va a ser ver cómo más bien utilizan esta herramienta para responder las preguntas de la gente, para proponer su plan de gobierno y para mostrarse más humanos. Porque también, y esto yo lo he mencionado mucho, yo soy comunicadora social, mis dos padres son psicólogos y yo creo que hay que humanizar la política. O sea, los políticos somos humanos con todo lo que eso conlleva, capaces de lo mejor y también de lo peor. Por eso se pide que la política sea alternante, que la política pueda también tener ciertos espacios de reflexión y autocrítica, y las redes sociales más bien nos pueden servir mucho para eso.
Lamentablemente, pero también estamos viendo mucho resurgimiento de guerra sucia, de estrategias desde los 2000 que se han ido utilizando para desprestigio, y por eso va a ser clave papeles y programas como este, donde ustedes también puedan mantener el pluralismo político desde la información para que la gente pueda finalmente sacar sus propias conclusiones. Y abramos la plataforma, Lucy. Lo que dice el pluralismo es clave. Si usted se considera por ahí un joven que quiere venir a dar su opinión, que sea de alguna tendencia de partido, vamos a tratar de tener los dos bandos, ¿no? Sí, y en efecto, nosotros hablamos acerca de la división, hablamos acerca de la división ahora de la oposición totalmente fragmentada, pero la división ha empezado desde Comunidad Ciudadana. Escuchemos el siguiente fragmento de Bolivia Decide y en efecto vamos a opinar del tema. Comunidad Ciudadana, como se ha venido denunciando desde el 2021, le pertenece al señor Carlos Alarcón, ¿no? Ni siquiera al señor Carlos Mesa. Por eso hoy Comunidad Ciudadana, representada a través del señor Carlos Alarcón, se une, o no sé, hace una especie de pasanaco para rifarse espacios en este supuesto bloque de unidad. Que nosotros debemos lamentar, ¿no? Ya que es un señor que le ha hecho muchísimo daño a esta bancada. Aquí está mi colega de testigo. Él básicamente ha roto lo que era Comunidad Ciudadana. Él ha permitido este transfugio a inicios del año 2024 y hoy vemos con pesar que es el gran destructor de Comunidad Ciudadana. Roto y destruido, roto y destruido, roto y destruido. Sigue resonando ahí en mi oído. Roto y destruido está Comunidad Ciudadana como tal. Vamos a ver mucho reciclaje de parlamentarios de oposición. Y ya lo hemos visto en la jornada de hoy entre las filtraciones de la lista, o sea, es lo que les decía y lamento que suene tan duro, pero Comunidad Ciudadana nos ha dejado a todos, o sea, sin importar cuál te cae, cuál no te cae, huérfanos bastardos. Porque éramos un proyecto político que había logrado enfrentar al MAS el 2019, había mucha esperanza sobre CC y no se pudo lograr el proyecto político. Y efectivamente, uno de los problemas más grandes en CC fue la rosca de Carlos. Y obviamente una de las cabezas ha sido Carlos Alarcón, que ahora ya está en la lista de Samuel Doria Medina. Entonces también vemos que uno de los errores y uno de los desafíos para las nuevas generaciones políticas es poder generar instituciones y proyectos políticos que no tengan el vicio de esta rosca que genera que el caudillo sea inaccesible y que al mismo tiempo logra indirectamente que el proyecto no pueda avanzar. Pero esto no está solo en CC. Esto que se ha ventilado ampliamente en CC ocurre y ha ocurrido en el MAS y en Creemos. Y la prueba también es ver cómo muchos nombres de CC y de Creemos van a estar en otros proyectos políticos. Y creo que esta es la primera vez que el Parlamento va a tener rostros repetidos. Porque, por ejemplo, en esta legislatura los únicos 2, incluso 3, que uno es un suplente que habían repetido diputación, eran justamente el masista, que se me acaba de ir el nombre, luego estaba Walter Villagra del FRI y Gonzalo Rodríguez, que también es del FRI. Bueno. Pero después no habían otros repetidos. Es el panorama, Walter. Queda mucho por decir, mucho por compartir. Le agradecemos a la diputada Alejandra Camargo, actual diputada en funciones. Vamos a ver qué nos dejan las próximas horas. Mira que me están tirando aquí un datito. Hagan pues en la semana un streaming para los ciudadanos, oigan nuestros reclamos. Por ahí vamos a trabajar en semana más. Se viene muy mañana caldeado, tendríamos ¿no? que trabajar, de mañana. hecho, Walter, sí, porque este programa está todavía a tientas. Mañana se viene lo fuerte. Muchísimas gracias, Alejandra, por haber venido, habernos dado tu opinión, haber jugado con nosotros también. Te vamos a traer otra oportunidad para seguir conversando, porque yo creo que opinión más clara, ya está en la oposición, han visto la división de la oposición, critica al oficialismo y critica también a los demás. Es una opinión crítica la que necesitamos hoy en día. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, para mí un privilegio estar contigo, Lucy, un gusto, Walter, un saludo a toda Bolivisión y esperemos que realmente el resultado para Bolivia en 90 días prácticamente sea el mejor para todos los bolivianos. En mi país hay yapita. ¿A quién le gustaría ver sentada en esa silla para que opine? Por ahí de otro bando. A Krupskaya Oña. A Krupskaya Una Oña. de las mejores operadoras Anotate. políticas del Parlamento boliviano. Buenísimo, ahí Gracias. está. Le está lanzando el reto. Podemos hacer eso, ¿no? Que le lance un reto a la siguiente invitada y que venga a defender su postura y analizar la coyuntura. Así que nos vemos el próximo domingo, Lucy. Muchísimas gracias, Walter. Gracias a todos ustedes. Hasta el siguiente domingo con más información en Bolivia Decide Streaming.